que corto es el amor y que largo es el olvido. Hay cosas en esta vida que no me puedo explicar. Una deja de querer, pero no puede olvidar. Mirta Blanca Silva Oliveros, Arecibo. 11 de septiembre de 1917 Arecibo. 2 de diciembre de 1987, conocida popularmente como Mirta Silva o la Gorda de Oro, fue una cantautora y actriz puertorriqueña. Ay, Buchipluma, nada más, eso eres tú, Buchipluma, nada más. Ay, Buchipluma, nada más, eso eres tú, Buchipluma, nada más. Buchipluma, nada más, eso eres tú, Buchipluma, nada más. Ay, ay, ay. Buchipluma, nada más, eso eres tú, Buchipluma, nada más. A lo largo de su vida profesional, Mirta se desempeñó como músico, cantante, compositora, comentarista, animadora y productora televisiva. Como cantante, con su peculiar estilo de interpretación, se presentó como mujer polifacética e independiente, algo no muy común para esa época. A los 10 años, realizó su primera presentación en un teatro local de Arecibo. Durante la década de 1930, siendo aún adolescente, viajó junto con su familia a Nueva York y trabajó en producciones musicales en los teatros hispanos locales y en las radiodifusoras. Su talento llamó la atención de los productores RCA Víctor, empresa con la que firmó un contrato. En 1939, contactó al compositor puertorriqueño Rafael Hernández, quien, cautivado por su voz, la integró a su conjunto, el Grupo Victoria. Con este grupo, Mirta viajó por Puerto Rico y otros países de América Latina y ese mismo año le ofrecieron un contrato para presentarse en La Habana, Cuba. Para inicios de 1940, dejó el Grupo Victoria y trabajó con las orquestas de Moncho Usera y Armando Castro. Sus presentaciones en el Club Playa El Escambrón la consagraron en el gusto del público y la convirtieron en un fenómeno de ventas, entre los años 1947 y 1949. Mirta realizó una labor también como percusionista, ejecutando la tumbadora, bongó, maracas, claves y timbales, estando certificada como la primera mujer timbalera en la Unión de Músicos de los Estados Unidos. Por algo será que tú me quieres, por algo será que tú me buscas, por algo será que tú me lloras. Me pregunto otra vez, me contesto después, por algo será. A partir del año 1941, comenzó su labor como compositora, escribiendo temas como ¿Qué sabes tú?, Cuando vuelvas, Fácil de recordar y En mi soledad, entre otros. Muchas de sus inspiraciones fueron grabadas por cantantes de la talla de Ruth Fernández, Olga Guillot y Daniel Santos. Su canción, Chencha la Gambá, la consagró como compositora a nivel internacional. Su popularidad trascendió el ambiente de Puerto Rico y de la comunidad hispana en Nueva York y se presentó en países como México, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú. En 1949, durante su tercera visita a Cuba, participó junto a la Sonora Matancera en el popular show radial de CMQ Radio, Cascabeles Candado. Contrario a lo que se ha dicho, nunca fue cantante de plantilla en este grupo, solamente se hacía acompañar por en este tipo de programas al haber sido contratada por el poderoso circuito CMQ. Su salida del show, Cascabeles Candado, propició que se uniera al grupo otra valiosa cantante femenina, Celia Cruz. Mirta Silva fue proclamada por esa época como la artista extranjera más popular de la isla. Con el conjunto quedaron registradas tan solo 4 grabaciones para el sello Cafamo Records, Qué corto es el amor, Suelta ese paquetón, Loca, y Sangongo. Para los americanos, América es lo mejor. También dicen los cubanos, Cubita bella es la flor. Cada cual con su derecho, y yo con el mío también. Lo mejor que Dios ha hecho es mi linda borinquen. 1952 fue su último año con la Sonora Matancera, que en ese entonces ya grababa para el sello Seeco Records. Esto permitió que esta casa disquera obtuviera licencia de Cafamo, y el 20 de abril de 1952 Seeco Records publicó 2 de ellos, Qué corto es el amor, y Suelta ese paquetón.
Habiendo logrado una buena posición económica, abandonó la Sonora y construyó una mansión en su natal Puerto Rico. Fue con la salida de Silva que la cubana Celia Cruz, a la sazón cantante de tangos, pasó a formar parte de la legendaria orquesta. En 1956 y desde Nueva York, trabaja en el programa televisivo Una Hora Contigo. Al cabo de varios años frente a este programa viaja nuevamente a su país de origen, como anfitriona del programa y bajo su personaje Madame Chelcha. Una disputa con la cadena televisiva hizo que Mirtha regresara a Nueva York, donde produjo el programa televisivo Radio TV Mirror, premiado como el mejor programa de variedades de la ciudad de Nueva York. A principio de la década del 60, la nostalgia de estar lejos de su tierra natal la inspiró en composiciones de canciones como Puerto Rico del alma, ¿Qué sabes tú?, Tengo que acostumbrarme, Fin de un amor, Aunque se oponga el mundo, y Yo quiero volverme a enamorar. Silva salpicó algunas de sus canciones con sentimientos nacionalistas que le ganaron adeptos y enemigos en un ambiente isleño político caldeado por el colonialismo. En otras ocasiones, sus posturas resultaron controversiales, como en el caso de su canción, Este es mi país, donde hizo gala de su nacionalidad puertorriqueña frente a la incipiente migración de extranjeros a la isla caribeña. Su trabajo como compositora continuó en la década de los 70, con canciones como No te vayas de mi vida y ¿Sabes una cosa, cariño?, popularizada en 1971 por Evelyn Sufrón. Ese mismo año, Mirtha regresó a la televisión en Puerto Rico de nuevo con el programa Una Hora Contigo. A finales de la década transmitió un espectáculo dedicado a la música y artistas de Puerto Rico. Que yo nací con mi pata gamba, igualita, igualita que Chencha, y que tengo que ver yo con Chencha, si nací con mi pata gamba. Váyanse pa'l diablo, partida de canalla, partida sin vergüenzas, no me hagan llorar. A lo largo de su carrera, Mirtha colaboró con algunos de los mejores artistas de la época y su obra tuvo un gran impacto sobre la música de Puerto Rico. Sus años finales fueron matizados por una candente controversia familiar relacionada con su cuidado en momentos en que sufría de la enfermedad del Alzheimer. El 2 de diciembre de 1987 falleció por quemaduras de tercer grado causadas por agua caliente. Su herencia fue disputada entre varios miembros de su familia y generó una controversia en torno a su incapacidad mental para designar herederos. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, por fin es que yo soy Mirtha Silva aquella en China, ¿oíste? Y conmigo, mira, conmigo de aquello. Nada. El año pasado estaba ronca y este año estoy ronquísima. Y si sigo así el año que viene estaré muda.